Amados hermanos, en la fe y en el amor de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Así como están de pie, por favor, voy a invitarlos a que abran sus Biblias, hermanos, y que busquemos una porción de la misma para así mismo leer todos juntos. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 4. Y vamos a leer todos juntos, segunda carta a los Corintios, capítulo número 4. Leamos solamente, hermanos, el versículo número 13. Repito, segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, y todos juntos vamos a leer el versículo número 13, que a la letra todos juntos dice así la palabra de nuestro Dios. Empero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Si son tan amables de sentarse unos momentos. Y bueno, hermanos, no cabe duda que la palabra de nuestro Dios no se equivoca, es amplia en gran manera y nos ayuda para muchas cosas a nosotros como creación del Todopoderoso. La palabra de nuestro Dios tiene como objetivo, hermanos, en perfeccionar nuestro ser. Y asimismo, hermanos, que todo el hombre, dice el apóstol Pedro, sea instruido para toda buena obra. Que cuando nosotros salgamos de aquí al escuchar, hermanos, cualquier tema bíblico de lo que asimismo se nos exprese, ya sea en una escuela sabática, ya sea en una predicación, ya sea también, hermanos, en una superintendencia, en una alabanza, en una oración, nosotros realmente podamos llevarnos algo para nuestro día a día. Agarrar, hermanos, lo que asimismo a nosotros nos llene, y podamos aplicarlo, hermanos, en nuestro diario vivir. Y se cumpla esa porción de la palabra de nuestro Dios en la cual dijera el profeta Isaías, no vuelva vacía, sino que sea prosperada. ¿Para qué, hermanos? Para todo aquello que nuestro Dios la ha enviado. Y lo que Dios quiere es que construya nuestra alma, construya nuestro ser, en ser personas mejores. Cuando salgamos de este lugar, hermanos, que seamos mejores esposos, mejores hijos, mejores padres de familia, mejores hijos de Dios. Aquí el apóstol Pablo, en este versículo que acabamos de leer, vemos cuál era el sentir del mismo apóstol. Y asimismo, hermanos, dice, mira, en todo lo que está escrito yo creo, y por lo cual también hablo. Nosotros también debemos de ver eso, y no solamente ver, sino creer, y también asimismo hablar. Y nosotros, hermanos, lo podemos ver en la lección. Realmente existen diferentes pensamientos en el ser humano. Existen, hermanos, pensamientos que, muchos de ellos, es cierto, les ayuda para el día a día, pero hay otros, hermanos, y en su mayoría están ajenos de la voluntad de nuestro Dios. La palabra del Todopoderoso no se equivoca y nos dice en el mismo profeta Isaías que los pensamientos del ser humano no son los mismos pensamientos de nuestro Dios. El día de hoy voy a tocar un tema, hermanos, relacionado al tema que vimos en esta mañana, dándole continuidad de las prácticas que se hacen actualmente, hermanos, y todo esto, pues delante de los ojos de nuestro Dios, pues no es correcto. Voy a tocar otro versículo para ya entrar a materia. Es el mismo apóstol Pablo, pero en la primera carta a los Corintios, capítulo número 10, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo número 10. Y vamos a ubicarnos en el versículo número 11, hermanos. Capítulo número 10 de primera carta a los Corintios, y vamos a leer el versículo número 11 que dice así, 10:11, y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quien los fines de los siglos han parado. Amén. Bueno, no cabe duda, hermanos, lo vuelvo a repetir, que todo aquello que nuestro Dios escribió ha sido para nuestra enseñanza. El apóstol Pablo lo dice, y este versículo nos dice que ha sido para nuestra amonestación, para que nosotros podamos tomar ejemplo de las cosas que han sucedido en el ayer, ya sea en personajes bíblicos, y no solamente en personajes bíblicos, sino también asimismo, hermanos, en el mismo pueblo, y ver la manera de cómo nosotros podamos también reflexionar en ellos. Si hemos estado pasando por un acto igual, podemos estar pasando, hermanos, por una situación
de la misma forma que pasó el pueblo o un personaje bíblico, y poderla aplicarla, hermanos, para mejorar para sí mismo, hermanos, ser mejor hijo de Dios. Ahora bien, nuestro Dios desde un principio, nosotros podemos ver desde el libro del Génesis. Bueno, este versículo no lo voy a leer, solamente lo voy a parafrasear y voy a pedirle que se ubiquen en el Éxodo 19. Podemos ver en el libro del Génesis, hermanos, en el capítulo número 1, cómo nuestro Dios hace un todo de la nada. Y vemos en la lectura del capítulo número 1, en cada día cómo nuestro Dios, hermanos, le da forma y pone algo muy, muy, muy especial. Entonces nuestro Dios desde un principio pone leyes, pone mandamientos al mismo pueblo. Y nosotros decimos que esas leyes y esos mandamientos que nuestro Dios pone desde un principio, hermanos, se fueron pasando de generación en generación, y la ley se transmitía de manera ¿qué? Oral, no había nada escrito. Ahora pasa el tiempo y ve la necesidad nuestro Dios de que todo lo que les habló en un principio, hermanos, lo tenía que poner, hermanos, en papel, válgame la expresión. Y vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo número 19. Aquí nuestro Dios ya había sacado al pueblo de la tierra de Egipto. Versículo, hermanos, capítulo número 19, versículos que conocemos, versículo número 1 en adelante, dice: al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto del Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y asentaron en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Versículo número 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el 6 nos dice: y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a quienes, hermanos, a los hijos de Israel. Entonces nuestro Dios toma al pueblo de Israel, ve el pueblo de Israel, todas esas maravillas que hizo en la tierra de Egipto, 10 plagas, y no solamente las 10 plagas, sino que todo lo que envuelve y todo lo que engalana, hermanos, sabemos la historia y cómo fue que los lleva nuestro Dios a ese monte. Y en ese monte, en ese día, hermanos, de la asamblea, lo llama así también la misma escritura, nuestro Dios pronuncia, hermanos, esas leyes divinas, esos mandamientos, y los hace de tal manera nuestro Dios para que se cumpliera esto. Dice el versículo número 6: vosotros seréis mi reino de sacerdote y gente santa. Entonces, ¿para cuál era el objetivo? De poner en práctica, de guardar las palabras de nuestro Dios, de que nosotros fuéramos diferentes. ¿A quiénes, hermanos? A todos los demás pueblos. Bueno, el pueblo de Israel en su momento, y ahora nosotros como iglesia que pertenecemos a ese pueblo escogido por nuestro Dios. Ahora bien, todas esas leyes nuestro Dios las puso con un propósito, y el propósito era única y exclusivamente para que el hombre le fuera bien, hermanos. Y sobre todo nuestro Dios le da también una bendición al hombre, le da una bendición al ser humano al poner por obra y al guardar todos esos mandamientos. Y esa bendición que el Dios le otorga, hermanos, al pueblo, es de que el pueblo iba a ser su especial tesoro. Yo les pregunto a ustedes, ¿actualmente nosotros seremos el especial tesoro de Dios, sí o no? Claro que somos especial tesoro, siempre y cuando, hermanos, no nos salgamos de esa línea, porque nuestro Dios le pone esa condición al pueblo de Israel. Le dice: bueno, tú vas a ser mi especial tesoro siempre y cuando, ¿qué? Guardes mis mandamientos, hagas las cosas que yo te ordeno el día de hoy. Si nosotros ponemos bien atención en todo el capítulo número 19 del libro del Éxodo, hermanos, nuestro Dios pronuncia sus leyes, y nuestro Dios no le obliga absolutamente nada al pueblo de Israel. Al contrario, el pueblo de Israel le dice a Moisés: todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha dicho, ¿qué? Esto haremos. El pueblo solo, hermanos, hace un ¿qué? Compromiso. ¿Con quién? Un pacto, ¿con quién? Con nuestro Dios. Bueno, versículo paralelo a este, libro de Deuteronomio, capítulo número 7, hermanos. Libro de Deuteronomio, capítulo número 7. Y aquí nos habla nuestro Dios lo siguiente. En los versículos número 1 nos habla el Todopoderoso, le dice al pueblo de Israel que tengan mucho cuidado cuando pasen el Jordán para entrar a esa tierra prometida.
y les dice, ¿sabes qué? No te vas a contaminar con las naciones o con todos los pueblos que están en esa tierra, porque pues bueno, tienen sus costumbres, tienen sus tradiciones, tienen sus dioses, ¿y qué crees? Puede que este pueblo te involucre a ti también y dejes a Jehová tu Dios. Y nos dice el versículo número 6, capítulo número 7, versículo número 6, dice así, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos. Y nos dice el versículo número 8, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Amén. Entonces nos vuelve a decir lo mismo, hermanos, que nosotros somos un pueblo santo a nuestro Dios, y nuestro Dios, hermanos, quiere que sigamos sobre la misma línea. Ahora bien, vimos unas partes muy importantes en la escuela del día de hoy. El texto de memoria, hermanos, decía que debemos de alejarnos de unas prácticas. ¿Cuáles eran esas prácticas que menciona el versículo de memoria? Sortílego, agorero, adivinación, ¿qué más, hermana? De los muertos, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. Nuestro hermano Yair le expuso, y lo felicito a nuestro hermano, muy bien la escuela. Y nos dice la palabra de nuestro Dios, voy a poner 3 ejemplos de unos reyes de Israel. Bueno, 2 fueron reyes y 1 no. Primeramente, hermanos, nosotros sabemos cuando el pueblo de Israel ya pasa y se queda ya en esa tierra prometida, en esa tierra de Canaán, nuestro Dios levanta jueces. Pero en la época de los jueces, ¿qué seguía haciendo el pueblo de Israel, hermanos? Se levantaba un juez y ¿qué creen? Pues hacían lo recto delante de los ojos de nuestro Dios, pero ese juez moría, ¿qué pasaba con el pueblo? Nuevamente, y lo dice la Escritura, hermanos, cada quien hacía conforme fuere su parecer, lo que a ellos le parecía bueno, eso lo hacía, y conforme a lo que ellos pensaban, hermanos, de esa manera actuaban. Pero no era así, hermanos. Entonces, después de los jueces, llega un profeta, hermanos, que también fue juez. ¿Quién fue este profeta? El último fue Samuel. Muy bien, hermanos, y fue el último juez de Israel. Entonces, Samuel, después de ello, hermanos, a él le tocó ungir a los primeros reyes de Israel. Y el primero de ellos fue Saúl. Antes de entrar a detalle con Saúl, hermanos, voy a leer un versículo. Libro de Deuteronomio, capítulo número 17. Libro de Deuteronomio, capítulo número 17. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios en este versículo. Capítulo número 17 del libro de Deuteronomio, y nos dice la palabra de nuestro Dios en el versículo número 18. Dice así: y será cuando se asentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley, del original, de delante de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Yo les pregunto a ustedes, ¿este mandamiento para quién era? Para el rey, hermanos. ¿Y qué tenía que hacer el rey, pues? Copiar una ley. Nuestra traducción dice que era 1, hermanos, y nos vamos en otras versiones nos dice que eran 2 copias, hermanos, pero bueno, tenía que transcribir absolutamente todo, y dice que iban a estar ahí también los levitas, pero esta ley o este libro, hermanos, iba a ser también como un testigo para él, para que asimismo no se olvidara de todo lo que nuestro Dios le había pedido ya desde un principio, y sobre todo para que no se ensoberbezca, para que no también, hermanos, para que gobernara con rectitud y inclinara también al mismo pueblo a andar sobre nuestro Dios. Ahora bien, vamos a tomar
el ejemplo de Saúl. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, y empezamos con este rey. Capítulo número 10 de primer libro de Samuel. Capítulo número 10 de primer libro de Samuel. Cuando decimos Saúl, ¿qué se nos viene a la mente aparte de rey, hermanos? A ustedes. Mi hermana dice pecado. Muy bien, fila de mi mano izquierda. Cuando le decimos Saúl, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? Locura. Muy bien. Allá la parte de arriba. Cuando escuchan el nombre de Saúl, hermanos, rebelión. Muy bien. Bueno, vamos a ver, pues no todo fue malo, hermanos, del rey Saúl. Nuestro Dios no se equivoca y las cosas no las pone por algo, sino las pone para algo. Y también nuestro Dios nos da una grande enseñanza en este rey. Y nos dice el versículo bien claro, no es el que corre ni el que lucha, sino que el que Dios, ¿qué, hermanos? Tiene misericordia, ¿no? Primer libro de Samuel, capítulo número 10. Y aquí entra en escena este primer rey de Israel. Versículo número 1, hermanos, dice así. Capítulo 10, versículo número 1. Tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, derramóla sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el término de Benjamín, en Selshá, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre pues ha dejado ya el negocio de las asnas, si bien está angustioso por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y como de ahí te fueres más adelante y llegares a la campiña de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando el uno 3 cabritos y el otro 3 tórtolas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de manos de ellos. De ahí vendrás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entrares allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del alto, y delante de ellos salterio y adufe y flauta y arpa, y ellos profetizando. Versículo 6. Y el Espíritu de Jehová te arrebatará, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Amén. Entonces, ¿qué nos dice los primeros versículos con respecto a Saúl, hermanos? Que nuestro Dios lo toma y también lo toma con un propósito. Recordemos que en esos tiempos el pueblo de Israel, hermanos, estaba en guerra. ¿Por qué? Porque no sacó en su momento a toda la gente, hermanos, que nuestro Dios le había ordenado que no quede absolutamente nadie. Sácalos, saca a todos de esa tierra prometida. El pueblo no lo hizo así, hermanos, y empezaron a crecer los otros pueblos y empezaron a tener guerra contra los mismos israelitas. Ahora, en este mismo capítulo, en este mismo libro, pero en el capítulo número 11, hermanos, versículo número 6, voy a tocar unos versículos que hablan cosas buenas con respecto a este rey Saúl. Capítulo número 11, versículo número 6, dice así, hermanos: y el Espíritu de Dios arrebató a Saúl en oyendo estas palabras, y encendióse en ira en gran manera. Y si seguimos leyendo, hermanos, va y tiene guerra, hermanos, el mismo rey, pero asimismo nuestro Dios le da la victoria, dando pues a entender que nuestro Dios estaba o no estaba con Saúl. Sí estaba con Saúl, pero bueno, ¿qué pasó con el rey? ¿Qué fue lo que aconteció para que asimismo, hermanos, el mismo rey cayera de los ojos de nuestro Dios, cayera del agrado de nuestro Dios? ¿Qué fue lo que le pasó? Probablemente se le convirtió en una rutina, un monoteísmo, hermanos, algo monótono, el servirle a nuestro Dios. ¿Y qué creen, hermanos? Tiene unas faltas muy, muy graves delante del Todopoderoso. Una de las faltas de este rey, ¿cuál fue, hermanos? Fuerte, mi hermana. Bueno, usurpó un lugar que no correspondía. Iban a la guerra contra los filisteos. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? Pongámonos en esa escena. Dice la Escritura que van a la guerra y para ir a la guerra y para que nuestro Dios le diera la victoria tenía que darle el sí a través de un profeta. Y el profeta, ¿qué es lo que hacía, hermanos? En este caso Samuel sacrificaba y le decía al rey: oye, ¿sabes qué? Ve y pelea. Entonces dice la Escritura que pasó el tiempo y llegó el tiempo en el cual se iban a ver el profeta y el rey. ¿Y qué creen con el profeta? No llegó, hermanos.
No llegó, y la gente que con el rey estaba, ¿qué empezaba a hacer? Dice que desertaba, se empezaba a ir, porque veía al pueblo contrincante, a los filisteos, que eran más grandes que ellos, que tenían más armamento que ellos, y en número lo rebasaban, hermanos. Entonces el pueblo tuvo miedo y se empezó a ir. ¿Y qué hizo Saúl, hermanos? Dice que toma el sacrificio y asimismo se lo da a nuestro Dios. Le dice el profeta Samuel: has hecho locamente. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? Se nos está yendo la gente y tenemos que ir a guerra, hermanos. Y ya de los 100 o de los 200 ya queda la mitad. ¿Qué haríamos nosotros? Ay, es una situación complicada, hermanos. Es una situación complicada, pero aquí podemos ver el punto de confiar en los hombres o confiar a nuestro Dios. Y eso fue lo que le falló al mismo rey. Y le dice a nuestro Dios: ¿qué crees? Ahora, a través del profeta Samuel, nuestro Dios te ha quitado ya tu reino y se lo ha dado a alguien con el corazón de nuestro Dios. Esa fue la primera falta. Otra de las faltas que tuvo este rey fue que van a la guerra, hermanos, y le dice nuestro Dios: vas a destruir absolutamente a toda la gente de ahí, no va a quedar absolutamente nada vivo. ¿Y qué es lo que hace el rey y la gente que iba con el rey? Dejan vivo a muchas cosas, hermanos, entre ellos el ganado. Lo vieron grande, lo vieron, hermanos, bueno, y dijeron: esto no, pues no lo podemos matar, mejor vamos a llevárnoslo y vamos así mismo a dárselo también como sacrificio a nuestro Dios. Por ahí el versículo dice que era bueno sacrificar y ofrecerle víctimas a nuestro Dios, pero era mejor, ¿qué, hermanos? El obedecer que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de muchos carneros. La segunda falta, y entre esas faltas hubo más, pero hay otra, hermanos, que se encuentra, ustedes léanlo todo, el capítulo número 28, hermanos, todo el capítulo número 28, que es cuando ya el espíritu de nuestro Dios ya no estaba con el mismo rey. Y nos dice en el capítulo número 28 que este rey va, hermanos, al encuentro de una pitonisa, que va a buscarle, hermanos, para que le diera pues consejo y le hiciera atraer de los muertos. ¿A quién? A Samuel. Y en resumidas cuentas voy a tocar un versículo que se encuentra en segundo libro de las Crónicas, perdón, hermanos, es primer libro de las Crónicas, capítulo número 10. Ustedes lean con calma en su casa el capítulo 28 del primer libro de Samuel, que habla precisamente de lo que les comento. Y nos dice primer libro de Crónicas, capítulo número 10, versículo número 12 en adelante, hermanos. Dice el capítulo número 10 de primer libro de las Crónicas, versículo número 12 en adelante: levantáronse todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y trajeronlos a Jabes, y enterraron sus huesos debajo del alcornoque en Jabes, y ayunaron 7 días. Pero nos dice el versículo 13: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó al pitón preguntándole, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Amén. Entonces, hermanos, el rey pues de un error cometió otro error, otra falta, a tal manera, hermanos, a tal modo que al último, hermanos, dice la escritura que va y consulta a Pitón, y bueno, el espíritu de nuestro Dios ya no estaba con él. Este fue un rey, hermanos, de Israel, y no porque hablemos mal en contra de los ungidos de ninguna manera, sino, lo vuelvo a repetir, todo lo que fue en su momento, hermanos, ha sido escrito y está hecho para nuestra enseñanza. Otro ejemplo de otro rey. Vamos a leer ahora segundo libro, hermanos, de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 21. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 21. Versículo 21, versículo número 1. Dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba.
e hizo lo malo en los ojos de Jehová según las abominaciones de las gentes que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él volvió a edificar los altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo bosques, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército del cielo y sirvió a aquellas cosas. Hasta aquí nos quedamos y hago un paréntesis. Dice que ¿quién era su padre de este rey, hermanos, de Manasés? Ezequías. ¿Quién fue Ezequías? ¿Fue un rey bueno o fue un rey malo? Fue un rey bueno, hermanos. ¿Y dónde reinó Ezequías? En Judá. Muy bien, hermanos. Entonces podemos ver aquí en ocasiones que pues nosotros esperamos de que sean padres buenos y los hijos como sigan, hermanos, pues que sean mejores que nosotros como padres, y ojalá y Dios quiera y sí se haga una realidad de nuestras vidas, ¿no? Yo me pregunto qué le pudo haber faltado a Manasés para que siguiera los caminos de su padre. La Biblia no te dice nada. A lo mejor en cuestión material, ¿qué le pudo haber faltado a él, hermanos? Nada, porque vivía como príncipe, porque su papá era rey. Y su papá, hermano, lo vuelvo a repetir, hizo las cosas agradables delante de nuestro Dios. Tanto fue así que nuestro Dios le dio a este rey, hermanos. ¿Se acuerdan? Esa es una historia muy, muy linda, muy bonita que dice el mismo profeta, hermanos. Que le va el profeta y le dice, ¿sabes qué? Arregla tu casa, porque ¿qué? ¿Cómo se ha de haber sentido el rey, hermanos? Una noticia de esas, hermanos. O sea, angustiado y triste. Y nos dice la historia, nos dice la escritura, que este rey, hermanos, ¿qué fue lo que hace? Empieza a pedirle a nuestro Dios, de tal manera que nuestro Dios lo escucha o no lo escucha. Sí, hermanos, y le da y le prolonga a sí mismo su vida. Hizo lo recto, este rey hizo grandes cosas en beneficio del mismo pueblo, hizo acueductos, así lo dice la escritura y la historia. Pero también, hermano, nuestro Dios le dio a él la facultad para librar al pueblo de Judá. ¿De quiénes? De los asirios, hermanos. Ya habían gobernado, ya habían tomado al reino norte, llegan a Judá, pero nuestro Dios le da a sí mismo la facultad para que él, hermanos, resista, y asimismo nuestro Dios hace el milagro, con un ángel derrota a estos hombres y se van de la tierra de Judá. Ahora bien, sigo leyendo. Su hijo no fue así. Nos quedamos en el 3, versículo 4. Vamos a ver qué fue más lo que hizo este rey. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército del cielo en los 2 atrios de la casa de Jehová. 6. Y pasó a su hijo, ¿qué nos dice, hermanos? Por fuego. Y miró en tiempos y fue agorero, e instituyó ¿qué? Pitones, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo en ojos de Jehová para provocarlo a ira. Sigo leyendo. Y puso una entalladura del bosque que él había hecho en la casa del cual había Jehová dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las gentes que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Amén. Imagínense ustedes qué hizo este rey, hermanos. O sea, no los igualó a las gentes que estaban en ese lugar, sino que, hermanos, ¿qué hizo? Lo superó. Así lo dice la escritura. Y todo esto, hermanos, pues nuestro Dios lo ve y vemos nosotros la historia de este rey. Pero el punto aquí, que también es parte de la lección del día de hoy, hizo pasar a sus hijos, ¿por qué, hermanos? Por fuego. En la antigüedad, bueno, voy a leer un versículo levítico. Fuerte, hermana. Moloc. ¿Quién era Moloc? No era un rey. ¿Qué era, hermanos? Era, hermanos, es correcto, de los fenicios. Y ya después lo adoptaron varios otros pueblos.
y su elemento era el fuego, hermanos. Este dios era el fuego, en los cuales se le sacrificaban personas, en especial niños y mujeres vírgenes. Capítulo número 18 del libro de Levítico, y nos habla precisamente de esto. Capítulo número 18 del libro de Levítico. Y vamos a leer, hermanos, el versículo número 21. 18, versículo número 21, dice así: y no des de tu simiente para hacerla pasar por el fuego, ¿a quién? Y no contamines el nombre de tu Dios, yo Jehová, amén. Entonces nuestro Dios le ordena al pueblo, y miren lo que hace este mismo rey, hace todo lo contrario de lo que nuestro Dios a sí mismo les había pedido. Sigo leyendo, este es el segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo, hermanos, no es un rey, pero es un acontecimiento que pasa en el libro de los Hechos. Dice el libro de los Hechos, capítulo número 13. Libro de los Hechos, capítulo número 13, hermanos. 13 de los Hechos. Versículo número 6, 13, versículo número 6 en adelante. Dice así: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron un hombre mago. Y luego nos dice, falso profeta. ¿De qué nacionalidad era? Llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, y llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mas le resistían Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Y luego nos dice: hijo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hasta ahí nos quedamos. Y el punto es de que todas estas personas que practican tales actos, hermanos, eran consideradas como es correcto, aquí lo dice el apóstol, hermanos. Aquí lo dice. Bueno, muchos por su ignorancia lo hacían de esa manera, otros por, decía mi hermano algo muy cierto, y lo vimos también en un ejemplo del libro de los Hechos, que era para recobrar ganancias, hermanos. Pero bueno, aquí lo dice el apóstol Pablo, ¿son hijos de quién? Del diablo. Y nosotros sabemos que el adversario, hermanos, Evangelio de Juan, capítulo número 5, nos dice, capítulo 8, perdón, hermanos, de Juan, que ha sido desde el principio, lo dice el mismo Jesucristo. Capítulo número 8, versículo número 44, dice así: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué, hermanos? Padre de mentira. El enemigo, hermanos, bueno, aquí lo dice la Escritura, que también se le conoce como el padre de mentira. Ahora bien, hay ejemplos, en este caso de Saúl, hermanos, cuando hace o va con el pitón. Leemos nosotros los versículos y decimos, pero sí se ve que como que tiene un diálogo ¿con quién? Con el mismo Samuel. Pero usemos la lógica en todo ello, hermanos. Si Samuel de vivo ya no quiso hablar con Saúl, porque ya este hombre estaba haciendo las cosas que no eran correctas delante de nuestro Dios, pues cuanto más de muerto, hermanos, de ninguna manera. Pero ¿qué creen, hermanos? Hoy en día podemos ver varias cosas que decía mi hermano, oye, o nosotros pensamos, ¿no? Y decimos, es que lo que dijo tal persona, ¿qué creen? Pues sí pasó, o pasó aquello, pasó lo otro. Y probablemente, hermanos, se nos mete a nosotros ese pensamiento y decimos, ¿será o no será? Y créanme, hermanos, que todas estas cosas no están lejos de nosotros. Decían acerca de los horóscopos. A ver, voy a hacer una pregunta. Mi hermana, ¿qué signo es usted? Sí. Ya ven, hermanos.
¿Y sabemos o no sabemos esta parte? ¿Por qué, hermanos? Porque se nos ha dicho, hermanos, así, ¿no? O me han contado, ¿verdad? Me han contado. Pero el punto es este, hermanos. El punto es este para todos nosotros. Y lo dice bien claro el profeta, no aprender el camino de las gentes. Nuestra única vereda y nuestro único camino, hermanos, para poder encontrar absolutamente todo, ¿quién es? Nuestro Dios, hermanos. Somos consecuencias a nuestras acciones. Lo que sembramos, eso es lo que vamos a ¿qué? A cosechar en un momento. Eso no hay vuelta de hoja, hermanos. Entonces, todas estas prácticas que se hicieron en su momento, que asimismo al pueblo, y no solamente, hermanos, a lo que era la gente, sino al grueso del pueblo, imagínense, ungidos de nuestro Dios, los hicieron pecar, los hicieron asimismo, hermanos, desviarse de las cosas del Todopoderoso, hermanos. Todo ello es para nosotros, para que digamos, oye, ¿sabes qué? Si pasó esto, por algo pasó, para que yo aprenda y así mismo, hermanos, sea mejor hijo de Dios. Ahora bien, el hablar a los muertos, la Biblia es bien clara. Y voy a tocar unos versículos. Uno parafraseó a nuestro hermano que se encuentra en el libro de Eclesiastés y dice que los muertos, ¿qué, hermanos? Nada saben y su memoria es puesta en el olvido. Y decimos, pero ¿qué creen? Sí se aparece. Muchos piensan así, ¿no? Pero no es así, hermanos, no es cierto eso. ¿Les ha tocado platicar con personas así? Mi familia, hermanos, la mayoría es de la iglesia popular. ¿Y qué creen? Tiene estos pensamientos. Y bueno, hermanos, hay que también nosotros manejar prudencia, ser prudentes y tener el tacto. Dice el mismo apóstol, dice que siempre responder con mansedumbre, con amor, hermanos, para aquellos que nos digan, pues, qué es lo que nosotros creemos. Y en una de esas, nuestro Dios toque el corazón de la persona y que creen, hermanos, cambie como en su momento, también nosotros cambiamos. Pero voy a tocar unos versículos que hablan acerca de los muertos. El libro de Job, hermanos, es bien claro. Job, capítulo número 14, hermanos. Libro de Job, capítulo número 14. Y dice el versículo, Job 14, versículo número 1, y vamos a ir reduciendo la lectura. Versículo número 1, 14:1. El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Pero vamos ahora, hermanos, al versículo número 10. Mas el hombre morirá y será cortado y perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Las aguas de la mar se fueron y agotóse el río y se secó. Así el hombre yace y no se tornará a levantar. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. 13. ¿O quién me diera que me escondiese en el sepulcro, que me encubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusiese plazo y de mí te acordarás? Versículo 14. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Amén. ¿Qué decimos nosotros con respecto a esto? ¿Volverá a vivir el hombre, sí o no? Pero ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se cumpla esa porción que dice el ángel en el Evangelio de Lucas, capítulo número 1, y le dará Dios el trono de David su padre. Y cuando venga Jesucristo por segunda vez a la tierra, hermanos, ¿qué creen? Le dará a sí mismo, hermanos, la paga a todos aquellos que hicieron lo correcto, hermanos. Y a todos los que hicieron lo correcto, dice la Escritura, que se levantarán y asimismo, hermanos, su cuerpo será transformado, los que estén vivos. Otro versículo más, les dije Job, ¿verdad? Ahora el libro del profeta Daniel, capítulo número 12, hermanos. Daniel, capítulo número 12. Versículo número 2, capítulo número 12, versículo número 2, nos dice así:
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Nuevamente les pregunto, ¿cuándo será esto? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es, que le dará el pago a aquellos, a cada quien, según en este caso, hermanos, fuere su obrar. Ahora bien, ya resumiendo lo que vimos en esta hermosa mañana. Hermanos, lo voy a poner en 3 puntos y voy a parafrasear. El primer punto lo podemos ver en que en el mundo, hermanos, existen siempre diferentes pensamientos. En el que el mundo, hermanos, siempre va a haber cosas buenas, pero también va a haber, ¿qué, hermanos? Cosas malas, hermanos, sin duda alguna. Y decimos porque muchas de las veces la gente pues no conoce a Dios o no quiere conocer a nuestro Dios. Tenemos el caso, hermanos, cuando el mismo Moisés llega a la tierra de Egipto y le dice nuestro Dios una orden al mismo Moisés: ve y preséntate a la Faraón. No era cualquier cosa, hermanos, era a la cabeza de ese pueblo, hermanos, uno de los pueblos más fuertes del mundo antiguo. Va Moisés y le dice: oye, dice el Dios de Israel que lo dejes salir al pueblo a festejar fiesta en el desierto. Deja salir a mi primogénito a celebrarme fiesta. Y no lo escucha el faraón y ya empieza a hacer un milagro Moisés. ¿Cuál fue el primer milagro que hace Moisés delante de faraón? Toma la vara, hermanos, antes de las 10 plagas, toma la vara de Aarón. ¿Y qué se hace la vara? Se convierte, hermanos, en una serpiente. ¿Pero qué creen, hermanos? ¿Faraón pudo hacer también eso? Claro, le llama a sus encantadores, a sus magos, ¿y qué hacen? Hacen lo mismo y le ponen, ¿qué? 2, hermanos, no nada más 1. Viendo pues también esto, entender de que también allá afuera, hermanos, pueden ver milagros que pueden ser verdad. Pero al final del día, ¿quién fue la que venció? La de Aarón. Y se cumple esa escritura, esa porción, que el que hace la voluntad de nuestro Dios y su palabra permanece, ¿para cuándo? Para siempre, hermanos, para siempre. Eso es un aprendizaje. Segundo aprendizaje, este tipo de prácticas no está tan lejos de nosotros. Y voy a poner un ejemplo en el capítulo número 4 del libro del Génesis, cuando van y le dan una ofrenda a nuestro Dios, Caín y Abel. ¿De quién se agradó nuestro Dios? ¿Por qué se agradó Dios, hermanos, si los dos habían cumplido? Porque lo hizo con amor, lo hizo con fe y se pulió, válgame la expresión, para darle lo mejor a nuestro Dios. Pero algo pasó con Caín después de que nuestro Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. ¿Qué pasó con Caín, hermanos? Dice que su rostro cambió y ya tenía un pensamiento, hermanos. ¿Y ese pensamiento cuál era? Quería, hermanos, en este caso, pues matar a su hermano. En el capítulo número 4 nos dice que tiene un diálogo Caín con Dios. Y nuestro Dios le dice: oye, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué ha cambiado tu rostro? Y le dice nuestro Dios algo muy importante, acoplándola a la enseñanza del día de hoy: el pecado está a la puerta y a ti será tu deseo. ¿Pero qué crees?, le dice Dios a Caín: pero tú te puedes enseñorear de él. ¿Qué nos da a entender con eso? Que nuestro Dios nos da la facultad de poder decidir entre lo bueno, entre lo malo, entre lo que es, hermanos, limpio y lo que no es limpio. Y Caín, bueno, tomó su decisión, pero a nosotros ese pecado, hermanos, esas cosas están a la puerta de nuestra casa, no están ajenas a cada uno de nosotros, siempre y cuando también nosotros pidámosle a nuestro Dios a que nos enseñe a discernir entre una cosa y otra cosa y tomar las cosas correctas, hermanos, para ir avanzando y avanzando. Y la tercera y la última, que es la que quiero que nos llevemos también en esta hermosa mañana, es lo que dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis. 2 versículos. Apocalipsis capítulo número 18. Apocalipsis capítulo número 18. Versículo número 4. Apocalipsis capítulo número 18, versículo número 4. Dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis, ¿de qué? De sus plagas. ¿Qué es lo que quiere nuestro Dios? Que no nos contaminemos, que no nos involucremos con la más gente, hermanos, sino que asimismo nos salgamos de ese lugar. Dijera Jesucristo: están en el mundo, ¿pero qué? Pero no son del mundo. Dale Dios lo necesario para que asimismo ellos puedan hacer esa diferencia
y puedan seguirte fiel a ti. Y el último versículo, y con este versículo termino, hermanos, o terminamos en esta mañana. Libro de Levítico, y ayúdenme a leer, hermanos. Pónganse de pie, capítulo número 20. Libro de Levítico, capítulo número 20. Versículo número 6 y versículo número 7. Levítico capítulo número 20, versículo número 6 y versículo número 7. ¿Lo tenemos? Todos juntos, fuerte. Y las personas que atendieren encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y cortaré la de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Amén. ¿Qué es lo que quiere nuestro Dios, hermanos? Que seamos ¿qué? Seamos santos. Y un santo es una persona apartada del mal. Que Dios los bendiga, hermanos, y que permanezcamos siempre así, santos y agradables al Todopoderoso. Paz a vosotros.